Hola, ¿te gustaría saber por qué actualmente nuestra democracia es tan conflictiva, mientras que en los tiempos de Grecia era tan próspera y provechosa? Muy buenas tardes. Mi nombre es Felipe Carlos Betancourt y para responder a esta pregunta nos vamos a ir al concepto de libertad. Todo reside en el concepto de libertad. De hecho, en la antigua Grecia y en la antigua Roma se entendió a la libertad desde un punto de vista positivo, como autodominio. Este concepto de la libertad fue crucial para que su democracia funcionara, incluso para que se convirtieran en una de las civilizaciones más grandes que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Y este concepto de libertad positivo, que implica autodominio, consistía en que consideraban a un hombre libre si sus pasiones se sometían a su recta razón práctica. Y cuando las pasiones se guiaban con la recta razón práctica, entonces el hombre era libre. Por ejemplo, seguramente tú lo has visto en muchas películas que tratan sobre los griegos, como por ejemplo los espartanos se consideraban hombres libres porque sometían sus miedos a la recta razón y eran valientes, e incluso se enfrentaron a ejércitos enormes, pero gracias a su valentía ya pudieron enfrentarlos exitosamente. Y durante toda esa época clásica, los griegos y los romanos fueron muy claros en ese sentido, que sus pasiones tenían que seguir a la recta razón. Y por el contrario, si las pasiones tiranizaban a la razón, entonces ellos consideraban que los hombres no eran libres, que los hombres estaban sometidos por sus pasiones. Por ejemplo, en el mismo caso de la valentía, si una persona se dejaba llevar por sus miedos, entonces era más factible que fuera esclavizado. Y no solamente no iba a ser libre en el interior, sino también en el exterior iba a ser más fácilmente sometido a esclavitud. Y de hecho, en la antigüedad, los grandes filósofos griegos como Aristóteles consideraban a las virtudes como buenos hábitos, ¿no? Los hábitos de conducirse de acuerdo a la recta razón práctica. Y este concepto de la virtud fue crucial para el concepto de la democracia. De hecho, Aristóteles menciona que la principal diferencia entre demagogia y democracia consistía en el derecho, pero el derecho lo entendía Aristóteles como justicia, como la virtud de la justicia, de tal forma que la virtud de la justicia era un freno al capricho humano. Y de esta forma, la democracia se basaba en el derecho, en la justicia, mientras que la demagogia se basaba en la adulación a la gente, ¿no? A la adulación que hacía que la gente decidiera de acuerdo a sus caprichos, ¿no? Y por eso los demagogos, desde entonces, decía Aristóteles, y tú lo puedes consultar en su famoso libro de la Ética, Nicómaco, y también en su obra de la Política, los demagogos, la técnica para ganarse a la gente era a través de la adulación, ¿no? De tal forma que los hacían comportarse de una forma injusta con otros, pero provechosa materialmente para ellos, pero basado en la injusticia que hacían a los demás. Y desgraciadamente en nuestra época lo que estamos observando es que el concepto de la democracia ha sido despojado del concepto de la virtud como su base, y al contrario ha sido llenado con el concepto de libertinaje, lo cual lleva precisamente a la demagogia, ¿no? Y la demagogia, a su vez, cuando gana en una sociedad, pues lleva a la tiranía, al autoritarismo, a la autocracia.
Por lo que todo eso hace absurdo que busquemos instaurar nuestra democracia basados en un concepto de libertinaje. Y es absurdo que no busquemos la democracia fomentando la virtud. ¿Y por qué no decirlo? La virtud moral, tal cual las grandes civilizaciones antiguas lo hicieron para llegar a ser tan grandes. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho comentar a mis alumnos, que es que Aristóteles mencionaba que el pueblo griego estaba destinado a dominar al mundo. ¿Y por qué? Simplemente por una razón de soberbia, de megalomanía. No, en realidad había una razón muy profunda, que era precisamente que el pueblo griego fomentaba dos virtudes muy importantes. La primera, la valentía, y segundo, la prudencia, y también las virtudes intelectuales propias para la guerra, ¿no? Que la estrategia, un pueblo inteligente, y todo esto pues hizo que precisamente Grecia llegara a ser tan grande. Y pues todo esto puede explicar por qué en México no pudimos llegar o no podemos tan fácilmente instaurar la democracia y por qué la democracia no ha dado resultados tan positivos. Yo creo que es importante que regresemos para precisamente lograr que nuestra democracia sea una democracia próspera y volvamos a fomentar el concepto de virtud, ¿no? Tal como lo hicieron las grandes civilizaciones griega y romana, que gracias a ese concepto de virtud llegaron a ser los imperios en su momento, que conquistaron muchas tierras precisamente porque tenían bien claros estos pueblos que para ser grande una nación, primero tenían que hacer grande a su gente a través del ejercicio de la virtud. Pues les agradezco mucho su atención a este video, espero que haya sido útil y los espero en el próximo video para comentarles más cuestiones sobre la democracia. Que estén muy bien. Hasta luego.